Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Demoliendo Mitos de la Política, el programa en el cual realizamos una deconstrucción de los mitos de la política latinoamericana y mundial. Ezequiel Vistoletti, mi nombre, doctor en ciencia política y profesor aquí en Berlín en la Universidad Ali Salomon. En el programa de hoy vamos a deliberar sobre un mito profundamente instalado en la política latinoamericana, pero también ampliamente difundido en el resto del mundo. Un mito al cual llamamos el mito de la política social como creadora de vagos. Y para eso vamos a realizar una recorrida por una serie de lugares ligados aquí en Berlín a la política social. Antes de comenzar, ¿a qué llamamos política social? Muy sencillo. La política social conceptualiza las acciones públicas tomadas en contra de las carencias y los riesgos considerados socialmente inaceptables. Así, dentro de la política social aparecen las políticas de salud, de empleo, de previsión, de vivienda, de alimentación, etcétera, etcétera. Y por eso, hoy vamos a comenzar aquí, en un Job Center o centro de empleo en Berlín, el lugar en el cual las personas desempleadas solicitan la asistencia social. En un rato, además, vamos a recorrer más lugares ligados a la política social aquí en Alemania. El mito de la política social como creadora de vagos básicamente establece que la política social, a través de la provisión de bienes y servicios sociales, ayuda a la difusión de la holgazanería y el parasitismo social, generando individuos perezosos, irresponsables y aprovechadores. Estos individuos, en lugar de realizar actividad laboral para la satisfacción de sus necesidades, capitalizan el trabajo ajeno como beneficiarios de la política social. Este mito aparece recurrentemente en todos los países latinoamericanos. Sin embargo, presenta características locales y nombres distintos. Vagos, mantenidos, choriplaneros, sanducheros. El mito de la política social como creadora de vagos está presente en la política latinoamericana desde hace décadas. Sin embargo, la expansión de la política social entre 2000 y 2015, al calor de los gobiernos progresistas, maximizó su difusión en todos los ámbitos y especialmente en los medios de comunicación. La enorme fuerza de este mito desciende de la instalación de preconceptos muy potentes en el sentido común de los hombres y las mujeres de a pie a partir de la repetición. Estos preconceptos a veces materializan en imágenes, como esa imagen de las mujeres pobres, indígenas, desembarazando hijos premeditadamente para la obtención de un subsidio familiar, o esa otra imagen de los receptores de un subsidio por desempleo tirados en el sillón de sus casas frente al televisor en lugar de comenzar la búsqueda de un empleo. Los preconceptos ligados a este mito a veces aparecen también bajo la forma de metáforas, como esa de, en lugar de tirarles el pescado, deberían enseñarles a pescar. O esa otra de, en lugar de darles un salvavidas, deberían enseñarles a nadar, y muchas metáforas del estilo. Por lo general, el mito de la política social como creadora de vagos está acompañado por la estigmatización de los pobres, quienes en lugar de aparecer como víctimas, aparecen como victimarios, criminales, drogadictos, apostadores, etc. Recuerdo en este sentido las declaraciones del político argentino Ernesto Sanz, para quien los subsidios otorgados a las madres pobres en Argentina desaparecen por la canaleta del juego y de la droga. A menudo el mito está acompañado también por el racismo, como las declaraciones del presidente brasileño Jair Bolsonaro en contra de los subsidios familiares otorgados a las familias pobres del nordeste de Brasil, mayoritariamente negras, o en las declaraciones del diputado colombiano Rodrigo Mesa, para quien la inversión social en Chocó, departamento habitado mayoritariamente por negros e indígenas, representa lo mismo que echarle perfume a la mierda, textual del excelentísimo diputado.
Ahora bien, ¿por qué la idea de que la política social genera vagos en realidad representa un mito? Básicamente porque, aunque pueda parecer contradictorio, la política social no patrocina la holgazanería, sino que en realidad maximiza la laboriosidad. ¿Y esto por qué? Para responder esta pregunta nos va a ayudar la historia de la política social. ¿Cuándo y dónde comienza la política social moderna? Aquí en Alemania, en los años 1880, por iniciativa del entonces canciller del Imperio Alemán, Otto von Bismarck, cuyo monumento aquí me acompaña. Por ese entonces, Alemania protagoniza un proceso acelerado de industrialización en el marco de la Segunda Revolución Industrial. Y en ese contexto, Bismarck establece los primeros seguros sociales modernos con el seguro de salud y el seguro de accidentes de trabajo. Pronto la política social comenzará a responder a cada vez más contingencias de la vida, como la vejez, la maternidad, el desempleo, etc. Y comenzará a alcanzar también a grupos sociales cada vez más grandes, los trabajadores, las mujeres, los ancianos, los niños. Ahora bien, ¿por qué un canciller conservador del Imperio Alemán en 1880 habría de motorizar el inicio de la política social moderna? ¿Por compasivo, tal vez? De ninguna manera. A Bismarck no lo caracterizaba la compasión, sino la astucia. Alemania parecía lanzada a un acelerado proceso de industrialización en abierta competencia con la otra potencia industrial naciente, los Estados Unidos. Y en ese contexto, Bismarck debía maximizar la productividad de la economía alemana a toda costa. Por esta razón, acomete el primer paso en el establecimiento de la política social moderna. Pronto lo acompañarán el resto de las potencias mundiales y más adelante el resto de los países del mundo. Ahora bien, ¿de qué manera la política social maximiza la productividad de la economía? Básicamente de dos maneras, una económica y una política. Económicamente, la política social genera trabajadores aptos y predispuestos para el trabajo. Un trabajador no podría realizar su trabajo si careciese de la formación necesaria o si apareciese enfermo o malnutrido. Para eso, los centros de formación profesional, los hospitales, los centros de salud y para eso también las transferencias a las familias. Un trabajador tampoco podría realizar su trabajo si debiera responder por el cuidado de los niños y ancianos todo el día. Para eso las guarderías, los geriátricos y para eso también las pensiones por vejez. Y aquí debemos recordar también que todo esto corresponde no solo para los trabajadores ocupados, sino para los desocupados también, de manera que aparezcan aptos para el trabajo cuando el mercado laboral los quiera. En definitiva, la política social realiza una función fundamental para el funcionamiento de la economía en la medida en la cual genera las condiciones necesarias para que los trabajadores realicen su trabajo de la manera más productiva posible. Políticamente, la política social realiza una función tan importante como la anterior para el funcionamiento de la economía: generar legitimidad. Puesto en forma de pregunta, ¿por qué alguien sin acceso a la salud, a la educación, a la vivienda e incluso sin acceso a la alimentación habría de convalidar el orden social existente? ¿Por qué alguien en esta desesperante situación no habría de motorizar revoluciones, defenestrar gobiernos o perpetrar saqueos o cometer delitos? En este sentido, la política social coadyuva al mantenimiento de la paz social y a la estabilidad política de nuestras sociedades. Y por cierto, la política social realiza ambas funciones, la económica y la política, de manera muy efectiva. En efecto, ¿qué países presentan las economías más desarrolladas, las tasas de productividad más elevadas y las economías más pujantes? Por cierto, los países con las políticas sociales más extendidas, como Alemania, Noruega, Holanda, Japón, Suecia. Países caracterizados además por la estabilidad política. Aquí en Alemania, por ejemplo, si una persona aparece desempleada, puede solicitar la asistencia del Estado, el cual desembolsa entonces los costos de su manutención, incluyendo el alquiler de una vivienda,
su seguro médico, como así también algo de dinero para ropa y alimentos. De manera similar, las trabajadoras con niños recién nacidos aquí en Alemania pueden solicitar una licencia por maternidad con 1 año de duración y un salario equivalente a entre el 65 y el 100% de su salario habitual. También aquí en Alemania la ley establece, a partir del nacimiento de los niños, el derecho de todos ellos a una guardería infantil como esta detrás mío. ¿Y en qué países aparecen las economías menos desarrolladas y las tasas de productividad más bajas? En los países de África, de Asia, con la excepción de Japón y Corea del Sur, y de América Latina, los países del llamado sur global, y precisamente los países con el menor desarrollo de políticas sociales. De hecho, la correspondencia entre el desarrollo de las políticas sociales y el desarrollo de la economía lo presenciamos también en América Latina, donde los 3 países más desarrollados, Uruguay, Chile y Argentina, presentan comparativamente las políticas sociales más desarrolladas también. En conclusión, la idea de que la política social genera vagos representa un mito sin fundamentos. De hecho, la política social no solo no patrocina la holgazanería, sino que, por el contrario, maximiza la productividad del trabajo a la vez que coadyuva al mantenimiento de la paz social y la estabilidad política. Los países desarrollados, como Alemania, representan el mejor ejemplo a este respecto. Hasta el próximo programa.